Mi nombre es Franklin Sosa y vamos a conversar sobre justamente un resumen ejecutivo del plan de contingencia ante el COVID-19. Es importante mencionar que este plan justamente consta de algunos módulos, los cuales deben ser, en este caso, actualizados de forma semanal, para que justamente podamos realizar cualquier tipo de mejora continua del plan de acuerdo a la realidad que se está generando. Entonces es un plan, en este caso, activo, que tiene que irse revisando de forma semanal. Empezamos justamente con la parte de la planificación. Para nosotros definir la planificación en donde va a estar involucrado el grupo de la dirección de la organización, nosotros vamos a tener justamente un parámetro que es la información epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud Pública. ¿A qué se refiere esto? El Ministerio de Salud Pública tiene los reportes que genera de forma diaria y a través del portal de esta organización, publica cuántos casos se han incrementado o disminuido de acuerdo a la zona, al área, y de acuerdo a eso nos da un parámetro de que justamente en el área donde nosotros nos encontramos ha habido incrementos o ha habido justamente reducción de casos con COVID-19. Es importante para poder definir la parte de planificación. También vamos a tener que basarnos para nuestra planificación en la disposición de la semaforización. Vamos a empezar justamente, estábamos semáforo rojo, estamos empezando semáforo amarillo y vamos luego, si todo continúa normalmente, estas disposiciones las da, en este caso, primeramente el COE cantonal, COE provincial y luego el COE nacional, ¿no es cierto? Es quien recibe esa información y mediante, en este caso, medios oficiales, va y da justamente las disposiciones que nosotros debemos seguir. De acuerdo a esas restricciones, nosotros podemos planificar nuestras actividades de trabajo, ya sean de distribución, ya sea de visita, ya sea de planificación de reuniones, porque nosotros vamos a tener ciertas condiciones, como son justamente delimitación de horarios, áreas restringidas, toques de queda. Entonces, de acuerdo a esas disposiciones, nosotros podemos generar nuestra planificación. Además, los criterios de trabajo que nosotros vamos a tener, que se refiere justamente en este caso ya al alcance que tiene la actividad de cada una de las áreas que yo tengo involucradas para nuestro giro del negocio. Por lo tanto, de acuerdo a esos criterios en la planificación, definimos grupos de trabajo. ¿A qué me refiero con grupos de trabajo? Personas que trabajan o que continúan haciendo sus actividades de teletrabajo, actividades principalmente administrativas, actividades en las que necesito una presencia, en este caso semipresencial, o sea, va a ir de vez en cuando a ciertas revisiones, controles, actividades que tal vez continúan suspendidas, actividades que ya pueden reincorporarse de forma total. De acuerdo a este tipo de restricciones y esta planificación, pues definiremos justamente horarios, en este caso materiales que vamos a necesitar y tal vez ciertos ajustes de procedimientos. ¿A qué me refiero? Si tengo personas que tienen que hacer tal vez entregas por medio de courier o por medio de los mensajeros internos de la organización, pues tenemos que definir en este caso cuáles van a ser las rutas, los horarios, de acuerdo justamente a todas estas restricciones que yo podría tener, estas variables que van a afectar directamente a mi planificación. Esta planificación, el objetivo es que sea revisada de forma semanal. Podríamos poner un día martes a una hora establecida en donde todos los responsables de área, jefes inmediatos o el personal de la alta dirección nos entregue estos reportes y claramente en base a sus actividades de cada una de sus áreas podamos nosotros con estas variables poder definir justamente cuál va a ser el siguiente desarrollo, ¿no es cierto?, que podríamos plantear de acuerdo a estas condiciones, con el objetivo de minimizar al máximo la exposición de niveles de riesgo y de acuerdo a eso evitar generar contaminación o exposición, llamémoslo así, a un contagio de COVID-19. Tenemos nuestra evaluación de riesgo, que también es un insumo que va a permitir en la toma de decisiones, que esto se lo hace por parte del técnico, en donde el técnico genera una matriz
que evalúa primeramente el equipo de protección personal que se está utilizando, el área o lugar donde se está trabajando para justamente definir lo que se refiere a la parte de ventilación, que actualmente se conoce que en lugares abiertos tenemos muy baja probabilidad de exposición a contagio, a diferencia que lugares cerrados y con poca ventilación. Tenemos justamente aquí también la exposición del área o localidad a la que tenemos, el tipo de actividad, ¿no es cierto? Si son actividades que generan que yo tenga un contacto directo con otro tipo de usuario, y de acuerdo a eso se genera una escala en el que va de un nivel, en este caso de riesgo bajo, medio y alto, y eso nos permite tomar a ciertas acciones correctivas, ¿no es cierto? Si yo tengo un nivel de riesgo medio, pues yo analizo una mejor capacitación, tal vez una dotación de equipos de protección personal más robustos. Recordemos que el virus podría ingresar a través de esas gotículas que son eliminadas por las mucosas que tenemos, en este caso en la parte de nasal, en la parte bucal y en la parte, en este caso, visual. Y debería buscar una protección nivel de mascarilla y nivel tal vez de protección visual, como unas gafas o una careta facial o un protector facial. De acuerdo a ello, nosotros vamos a definir justamente ese nivel de acción o de prevención de acuerdo a esta herramienta, que también tiene que ser evaluada con cierta frecuencia. La parte de monitoreo y vigilancia, ¿a qué se refiere? Nosotros tenemos un nivel de inicio de actividades en donde es adecuado tener un control, una valoración por parte de un médico, en este caso, y si no se puede, pues justamente con una declaración de salud. En esta declaración de salud inicial es una declaración de signos y ciertos síntomas que podría yo tener y que tienen una relación directa de una posible presencia de COVID-19. Esta información, ¿no es cierto?, tiene que ser generada en un inicio hacia todos los trabajadores que se están incorporando, los que van justamente luego a incorporarse, y después una declaración de forma semanal. Esta declaración de forma semanal tendrá que ser evaluada, receptada primeramente por un responsable de la organización y luego presentada a la persona responsable de prevención de riesgos para que pueda generar también una estadística. Esta estadística nos permite conocer la evolución de la persona tomando en cuenta cómo es el comportamiento cronológico de la enfermedad COVID-19. Ustedes recuerden que tenemos unos 6 a 7 días de una etapa inicial asintomática que no presenta ningún tipo de síntoma y que luego ya comienza un debut que puede ser con temperatura o XYZ problema respiratorio y que ya claramente tiene después un proceso, ¿no es cierto?, de desarrollo de la enfermedad, luego de convalencia y luego justamente un proceso de recuperación. De acuerdo a eso, tenemos que nosotros hacer justamente mediante estas declaraciones justamente un control estadístico que nos permita ver la evolución, y si tenemos ya ciertos casos ya donde presenta síntomas, aplicar nuestros protocolos internos en donde indicaremos a esa persona que tiene que hacerse una prueba, ya sea en este caso una prueba rápida o a su vez una prueba que ya nos confirme y ratifique que es una PCR y permita conocer si la persona tiene o no presencia de COVID-19 para aplicar también justamente las medidas, en este caso de aislamiento de esta persona y también de vigilancia del grupo de personas que trabajaba directamente con ellas. Entonces, eso nos permite justamente esta información que se está recolectando de forma semanal, conocer un poco ese comportamiento cronológico. Además de eso, cada persona que ingrese al lugar de trabajo tiene que tener un proceso de identificación de salud al inicio de sus actividades. Esto quiere decir una toma de temperatura, ¿no es cierto?, en donde usamos formularios ya definidos, en donde esto se aplica básicamente a los colaboradores directos de la organización. Y claramente vemos con un termómetro digital infrarrojo, si la persona está con 38 más grados centígrados, pues ya tomamos nuestras disposiciones internas para justamente que la persona vaya y se haga un control de una prueba para confirmación de COVID-19. Y claramente aislamiento y ciertas medidas de protección para evitar una exposición de contagio al resto de colaboradores. Estos registros van a ser diarios, que tenemos justamente que definir al responsable, en este caso de recepción podría ser que ingrese a los colaboradores y se hagan este reporte.
Tenemos justamente el uso de los equipos de protección personal y su programa de capacitación. De acuerdo al nivel de actividad o exposición, sabemos que un requerimiento básico es el uso de la protección respiratoria, una mascarilla que puede ser reusable con sus medidas adecuadas de limpieza, mantenimiento, y un equipo que puede ser descartable o desechable, que se usa máximo unas 8 horas y tiene que eliminarse. De acuerdo a eso, pues tenemos la definición de los equipos que vamos a utilizar y tenemos enlaces que nos van a permitir que todos los colaboradores accedan para que tengan el proceso de capacitación de forma virtual. Además de ello, tenemos que definir una persona responsable para que nos ayude a recoger las firmas de que la persona cumplió con ese proceso, un registro de evidencia de que la persona revisó y tener una evidencia de que la empresa, la organización cumplió con en este caso, con la actividad de transmitir este tipo de capacitación e información. Protocolos también de protección colectiva y enfocada a la parte locativa de las oficinas o áreas de trabajo, como pueden ser justamente áreas de pantallas de separación, aplicación de señalización para distanciamiento social, a través de infografías, a través de carteleras, que nos permitan a nosotros transmitir los mensajes y las disposiciones que deben tomarse en las áreas o lugares de trabajo. Recordemos también que debemos tener cierto equipamiento como son las bandejas de desinfección o los pediluvios, los dispensadores de gel, en este caso distribuidos en todas las áreas de trabajo, definición también de áreas comunes como son cafeterías, zonas para justamente servirse el almuerzo o refrigerios, en donde vamos a combinar con las disposiciones de distanciamiento social, en donde las personas, en este caso, si antes en la cafetería ingresaban 3 o 4 personas, pues debemos comenzar a aplicar el mismo criterio que nos da la semaforización de aforo, ¿no es cierto? Entonces, un 30% al inicio y luego iremos incrementando, o a su vez mantener las disposiciones de distanciamiento de 2 metros de separación entre persona a persona. Es importante también en las áreas de cafetería, en las zonas en donde se generan justamente servirnos los almuerzos, refrigerios, tener un proceso inmediato de desinfección de los, en este caso, utensilios que utilizamos, cucharas, platos, para garantizar justamente que tenga un proceso de limpieza adecuado, de descontaminación y evitar un contagio de forma indirecta. Sí, de la misma manera, aquí se aplican los procesos de limpieza recurrente que se tiene por parte del personal de limpieza y además la limpieza que vamos a tener también en las oficinas, en los puestos de trabajo, en los equipos de trabajo de forma permanente a través de ciertas sustancias, ciertos productos, como puede ser el amonio cuaternario de quinta generación. A su vez también es importante también definir limpiezas terminales. ¿Qué quiere decir esto? Que es una limpieza profunda que se debería realizar una vez a la semana en todas las áreas o espacios de trabajo. El soporte preventivo tiene que ver en este caso con todas las herramientas y canales tecnológicos que podríamos también nosotros utilizar para justamente el proceso de adquisición de productos, de equipos, para la parte de pagos, para también la parte de reuniones. Hay que buscar incentivar para nosotros mantener cierto tipo de reuniones, ya sea con los clientes, con proveedores, a través justamente del sistema tecnológico. Y si tenemos que hacer reuniones presenciales, garantizar que estas reuniones o las áreas que vamos a hacer tengan ventilación y tengan la separación del distanciamiento social. También aquí tiene que ver los programas de mantenimiento, la provisión de recursos necesarios que debemos mantener, tanto los programas de mantenimiento a la parte tecnológica, a la parte de ventilación, a la parte de las herramientas fundamentales que utilizamos en la organización. Definir también que tengamos o que cuente todos los colaboradores con todos los equipos y recursos necesarios para realizar sus actividades y también tomar en cuenta en esta provisión de recursos que se les pueda dotar a ellos de ciertos desinfectantes de uso diario para que puedan mantener limpia su área de trabajo, desinfectada su área de trabajo. Aquí también podemos integrar lo que es la medición a través de indicadores de gestión
que son proactivos y reactivos. Proactivos justamente que va a estar enfocado en el número de actividades, ¿no es cierto?, que nos hemos propuesto y justamente relacionadas con ese nivel de cumplimiento de esas actividades. Y reactivos que van a ser justamente los casos que podríamos nosotros tener de presencia, en este caso de personas con COVID-19. Para justamente tomar esta información, estos reactivos nos va a permitir a nosotros tener otra fuente de información para la planificación que se realiza de forma semanal para poder definir que justamente las estrategias, las actividades que se están realizando son suficientes y claramente son efectivas, o a su vez definir que necesitamos reemplazarlas, mejorarlas para que se puedan cumplir. Vamos justamente a ver un ejemplo de estos temas. A lo que se refiere a la parte de los índices de gestión, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, número de, esta parte reactivos, índices reactivos, tenemos números de colaboradores sospechosos fuera, ¿no es cierto?, de los límites de triaje que habíamos mencionado, la temperatura, sobre el número total, en este caso, del centro de trabajo que tenemos. Vamos a imaginar que tenemos 20 personas, ¿sí? Y que de esas 20 personas existieron 2 que estuvieron fuera de los límites, ¿sí? Inmediatamente en nuestra hoja en Excel nos va a salir ya un nivel, ¿no es cierto?, de atención, y que claramente también tenemos aquí los parámetros, ¿no es cierto?, que la idea es que aquí tengamos un nivel 0 para que básicamente sea un índice reactivo que no hemos generado ningún tipo de novedad. Si ya tiene en este caso más de 1, en este caso de porcentaje, ya tenemos un problema. En este caso es 10%, entonces tenemos un problema. Aquí, en este caso, es un control que se lo hace, puede ser mensual, que puede ser semanal, y que claramente vamos a colocar cuál es el problema encontrado y cuál es el plan de acción que vamos a tomar. Tal vez en este caso nosotros cumplimos todas las disposiciones dentro de la organización, pero claramente el caso se da porque las personas se expusieron de forma incorrecta fuera de sus actividades de trabajo. Por lo tanto, una de las acciones correctivas o el plan de acción va a ser una capacitación de actividades fuera de su lugar de trabajo, cuidados luego de sus jornadas habituales de trabajo, que nos permita garantizar que la persona justamente se proteja cuando está fuera de su lugar de trabajo, en su tiempo libre, y de esa manera justamente garantizar esto. Sí, tenemos igual un nivel, en este caso, que se va a ir presentando y nos va a ir generando justamente los casos que vayamos a tener de forma gráfica. En lo que se refiere al índice proactivo, tiene que ver con el número de actividades cumplidas sobre las actividades planificadas. Y nosotros para esta semana se planificó dar una capacitación a todo el personal, entonces son 20 personas, y de esas personas solo asistieron 18, ¿no es cierto? Ya tenemos un nivel que es del 90%. Aquí tenemos como nuestros parámetros de gestión, que si tenemos más de 80 es un parámetro bastante aceptable y adecuado, pero si tenemos menos de 80, nosotros debemos mejorar justamente el medio, la forma para cumplir estas actividades. Sí, si fuera nuestro caso, entonces estamos bien, pero claramente tenemos aquí un cuadro para poder marcar, ¿no es cierto?, los 90 que tenemos, y de esa manera poder poner igual aquí una observación de mejora continua y cuál es el plan de acción. Tal vez acá no se pudo realizar porque todas las personas, el momento que se iba a dar la capacitación, no pudieron asistir, pues ahora una estrategia será que vamos a generar un curso que quede siempre permanente a través de un canal virtual para que puedan accederlo, ¿sí? Y de esa manera poder tener el 100%. Tengo la parte de la gráfica que me va a generar justamente el nivel de cumplimiento que nosotros tenemos, en este caso en el índice proactivo. De la misma manera, ¿no es cierto?, acá teníamos, era el 10, y nos iba a generar en este caso también la gráfica del nivel de cumplimiento, que claramente esta tendencia va hacia abajo. Lo ideal es que nosotros aquí tengamos en nuestra tabla gráfica todo lo que es nivel bajo, a diferencia que acá necesitamos que la tendencia vaya hacia arriba, ¿sí? Esto es referente a la parte de lo que son los índices. Veamos rápidamente un ejemplo
de cómo llenar la parte de los formularios. Entonces, en la parte de la declaración de salud ponemos la fecha, la ciudad, Quito, Guayaquil, nombres completos, áreas de trabajo, el teléfono. Esto es individual, que se llena por colaborador, ¿sí? Y que hace el arranque inicial y que luego esto debemos hacerlo de forma semanal. Luego tenemos control de signos y síntomas, en donde lo que tenemos que poner es una X, ¿no es cierto?, en donde tengamos justamente el cumplimiento de acuerdo a la pregunta que tenemos. ¿Sí? Entonces tenemos preguntas básicas que nos van a permitir justamente definir que la persona tiene un proceso o no de presencia de COVID-19. Esta información se le envía a un responsable de la organización y esto se lo envía luego a la persona responsable de prevención para que genere la estadística y nos permite conocer justamente si tenemos o no, de acuerdo a la parte cronológica del proceso del virus, puede conocer si tenemos personas que podrían estar expuestas y a tomar un proceso de aislamiento preventivo. ¿Sí? Estos registros básicamente van a la parte de seguridad y salud. De acuerdo a ello, justamente vamos a cumplir lo que nos dice el plan de contingencia COVID-19. Con esa información, esos insumos, de forma semanal deberíamos dedicarnos unos 30 minutos a revisar esos insumos, esas respuestas, más la información que nos da los entes del COE nacional, de la parte del Ministerio de Salud, y definir justamente la planificación para las siguientes actividades. Gracias por su atención.